Candidatos amenazan a otros candidatos. Estás amenazando, ¿cómo crees? Ya apareció Cabeza de Vaca y emboscaron al jefe de la Policía Preventiva de Sinaloa. El director de la Policía Estatal. Bienvenidos al Caporal del 24 de mayo. Comenzamos. Preocupante es enterarnos de amenazas a candidatos por parte de la delincuencia organizada, pero más preocupante es cuando nos enteramos que estas amenazas llegan por parte de otros candidatos o de otros grupos políticos. El audio que escucharás a continuación corresponde a la de la voz, es la alcaldesa de Metepec con licencia, quien busca reelegirse. Ella es candidata de Morena, Gabriela Gamboa Sánchez. Está hablando con un amigo que también es amigo en común del candidato del PRI-PAN-PRD, Fernando Flores, candidato también a alcalde de Metepec, y hace una serie de señalamientos sobre la hija del candidato. Escuchemos. Pero no le voy a decir a Fernando eso, que lo estás amenazando, ¿cómo crees? Lo que viene no soy yo. Pero ¿cómo crees que lo vas a amenazar Lo que así? viene tampoco soy yo. Te tengo noticias, me conoces hace años. Sí, claro. Y te quiero mucho. Nos vamos a confrontar, cabrón. Y vengo por reelección. Y sabes con la niña lo que puedo hacer, ¿va? ¿Con qué niña? Pues es la hija de Fernando. Querían verme en el punto, porque tú sabes que lo puedo hacer. Me van a tener en el... Y le caigan a la otra, ¿no? ¿Que le caigan a quién? A la niña. Uh-huh. Oye, mija, yo creo que estás diciendo cosas que no tienes que decir. Neta. Y lo voy a hacer con operativo. Zaputazos, cabrón. ¿Me querían ver así? Yo creo que con la familia nadie se debe meter, bueno, ¿no? Hay algo también que destacar en ello. Este audio ha sido dado a conocer hace apenas unas horas, en donde pues aparentemente escuchamos a la candidata a alcaldesa lanzar una amenaza, y se da a conocer este audio 6 días después de que la candidata acudió al Ministerio Público a denunciar al candidato del PRI-PAN-PRD, Fernando Flores, de enviar a golpeadores en contra de su equipo de campaña, y compartió estos videos como prueba, según la candidata, de justo estas agresiones que recibió su equipo. Aquí la gente de Fernando Flores agrediendo. ¿Qué quieres grabar? Estaban levantando duro y duro, que no. Cada vez que nos acercábamos nos metaban la madre, y eso fue en todo el recorrido. Todo el tiempo estaban tratando como de agredirnos. La respuesta en aquella ocasión del candidato del PAN-PRI-PRD fue que no fue su equipo el que agredió al equipo de la morenista, sino aseguró que pues se trata de habitantes descontentos con la alcaldesa con licencia que busca reelegirse. Esto fue parte de lo que dijo en su defensa el candidato. Primero decirles que condeno cualquier acto de violencia. Y me refiero a lo acontecido el día de hoy en San Lorenzo, Coacalco. Ningún miembro de mi equipo ni su servidor estábamos presentes. Esos sucesos fueron porque un grupo de vecinos se manifestaron en contra del mal gobierno y por la falta de agua. Lamentablemente este es el tono de las candidaturas, el tono de las campañas en Metepec, en el Estado de México, en donde intercambian no solamente acusaciones, sino también agresiones y amenazas entre los candidatos. Sobre este hecho, sobre el audio que te acabo de presentar hace unos minutos, la candidata morenista no se ha pronunciado hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión en vivo en YouTube.
Nos vamos a Puebla porque son muchas las agresiones registradas en las últimas horas en contra de candidatos. Estás viendo en pantalla a la candidata a alcaldesa de la capital poblana. Ella es la morenista Claudia Rivera Vivanco. De hecho, ella es la alcaldesa de Puebla, solicitó licencia para buscar la reelección. Ella ha denunciado hace unas horas de haber recibido amenazas. La han amenazado de encarcelamiento, asegura, y de persecución política. Y las amenazas han llegado ha definido, liderazgos emergentes de Morena, de su propio partido, que aseguran que pues buscan generar una simulación en un contexto electoral. En la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, han ocurrido también esta madrugada 2 acontecimientos en contra de 2 candidatas al mismo cargo público, candidatas a alcaldesas en Benito Juárez. Uno por parte de la candidata de Movimiento Ciudadano, otro por parte de la candidata de Morena. Comienzo con Ana Paola Lara Paz, candidata de Movimiento Ciudadano, quien aseguró que esta madrugada su equipo de campaña logró grabar a 6 hombres retirando propaganda de su partido político en las calles Emiliano Zapata y Tokio, esto en la colonia Portales, y luego de que fueron sorprendidos videograbados, pues estas personas que estaban quitando la propaganda amenazaron con un arma de fuego a los integrantes de Movimiento Ciudadano que estaban haciendo esta grabación. La candidata Ana Paola presentó una denuncia sobre estos acontecimientos, acudió justo a instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad Capital. Sorprendieron a sujetos rompiendo mi propaganda y tras enfrentarlos, estos los amenazaron con un arma de fuego y les dijeron que se les iba a cargar la chingada, ¿no? La segunda denuncia llegó por parte de la candidata Paula Soto, candidata también busca el mismo cargo público, alcaldesa de Benito Juárez en la Ciudad de México. Paula Soto de Morena, quien acusó que hubo personas también destruyendo su propaganda y también se solidarizó con sus compañeras, con su compañera, la contrincante de Movimiento Ciudadano, dado que son víctimas de los mismos actos de violencia y acusan tanto al candidato panista como a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Y sumarme a la indignación de mis compañeras y compañeros respecto de la lamentable violencia política que se está sufriendo en Benito Juárez. Tenemos una campaña de denostación, de violencia, de calumnia, de mentira, de falsedad, orquestada desde las autoridades delegacionales. El candidato alcalde de San Luis Potosí, por los partidos PT y el Partido Verde, Leonel Cerrato, está siendo acusado también de violencia política de género y le han pedido la incorporación al Registro Nacional de Personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Han solicitado también que este candidato tome terapia psicológica. De hecho, ya ofreció una disculpa pública a la candidata priista Rebeca Terán, a quien la ha acusado de ladrona y ratera. También ha sido obligado a pagar 43,000 pesos a la agredida y 22,405 pesos a la autoridad electoral. Esto es un poco de las acusaciones, de los señalamientos por los pronunciamientos que ha tenido este candidato en contra de su rival. La vagina no le da inteligencia, no le da honradez, no le da capacidad. Esa se gana en el ejercicio cotidiano. No, señora, no se escuden las enaguas. No es por ahí, ¿verdad? Doña Rebeca, póngase a estudiar, póngase a trabajar. La vagina no le da inteligencia. Vámonos a Tamaulipas. ¿En dónde anda el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca? Bueno, pues finalmente ya él ha compartido, él ha dicho, aquí estoy. Recordemos, el pasado miércoles 19 de mayo,
El senador Ricardo Monreal aseguró que ya había sido girada una orden de aprehensión que nadie ha visto, que ninguna autoridad judicial ha confirmado que exista una orden de aprehensión, que no existe certeza de si existe o no. Pero mientras no existe esa certeza, el gobernador desapareció de los reflectores. No se supo más de Francisco García Cabeza de Vaca hasta hoy, que vía Twitter subió este tweet que estás viendo en pantalla. Escribió: en Casa Tamaulipas, esta es la casa de gobierno del gobernador, sostengo hoy reuniones de trabajo con integrantes del gabinete en las que damos seguimiento a acciones y proyectos en el que el gobierno del estado lleva a cabo en favor de Tamaulipas y sus familias. Vía Twitter también subió estas fotografías de un encuentro hecho en la residencia oficial. Al mediodía acudieron los secretarios de Finanzas, de Desarrollo Rural, de Educación, el asesor jurídico del estado, Abelardo Perales, y pues a la 1:30 de la tarde fue que fueron avistados los asistentes ya saliendo de este inmueble tras esta reunión. De llamar la atención, el mensaje principal del gobernador no es necesariamente qué es lo que abordaron, sino que ahí está, en la casa de gobierno. A saber qué es lo que ocurrirá en torno de todo este gran embrollo en donde existe todavía duda de si tiene fuero, de si existe esa orden de aprehensión. Obviamente en mis plataformas te estaré informando sobre cómo va avanzando este tema. La mañana de hoy fue asesinado, y estás viendo en pantalla en este momento la esquela, el mando más importante de la Policía Estatal Preventiva del estado de Sinaloa, Joel Ernesto Soto. Este acontecimiento ocurrió en un contexto de ataques, de agresiones a la Policía Estatal en Sinaloa y también incluso al ejército. El asesinato fue dado a conocer por el secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien habló justo de cómo se dio la agresión, aunque no dio información del grupo agresor, de quién fue quien cometió esta emboscada. Estás viendo en pantalla, de hecho, imágenes de justo el lugar de la agresión. Esto ocurrió en la carretera Culiacán-Los Mochis, luego de que el jefe de la policía viajaba de regreso de estar con su familia en su día de descanso. Esta agresión, este ataque, ocurre en un contexto de operativos y ataques hacia la policía estatal, principalmente al norte de Culiacán. El pasado 15 de mayo fue iniciado un operativo de la Policía Estatal y la Guardia Nacional en aquella zona de Culiacán, un operativo en donde las autoridades han estado permanentemente vigilando. El 22 de mayo, estamos hablando ya de hace apenas 2 días, fue encontrada como parte de quienes integraban este operativo una persona asesinada en un vehículo ya incendiado. Tras este hallazgo vino una reacción de grupos armados, hubo una persecución y una agresión, un enfrentamiento, con un balance de 3 personas detenidas, un vehículo blindado asegurado, 5 armas largas aseguradas, un arma corta asegurada, cargadores y equipo táctico asegurados. Un día después, es decir, esto apenas ayer, un convoy integrado por la Policía del Estado y el Ejército fue atacado de manera sorpresiva al norte de Culiacán. El balance de esta agresión fue que las autoridades, lograron repeler la agresión, hubo 2 detenidos, 5 armas largas aseguradas, cargadores, cartuchos, un vehículo y equipo táctico asegurados. Esto ocurrió apenas ayer y horas después vino el ataque al mando de la Policía Estatal Preventiva. Te voy a compartir unas declaraciones del secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda, que ofreció en el lugar de la agresión. Antes de que veamos estas declaraciones, te quiero recordar que a partir del próximo miércoles, es decir, pasado mañana, de 9 a 10 de la mañana, estaré haciendo nuevamente el Caporal Matutino por la plataforma de Twitch. Y un par de horas después ya tendrán el Caporal Matutino, esta transmisión de 1 hora, estará enfocado específicamente en temas políticos, lo tendrán disponible en las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, en
todas las plataformas de podcast. Encontrarás estas transmisiones en la plataforma de Twitch y en las plataformas de podcast. En la descripción de este y de todos mis videos están los links. No olvides, te comparto el video del secretario. No olvides reventar el botón de like, suscribirte y compartir. Nos vemos al rato, 11 de la noche, aquí con más información. Las mantas que aparecieron en Jalisco dirigidas a Enrique Alfaro, al gobernador. Hay mucha información todavía más por ver aquí en el Caporal. Veamos el video y nos vemos al rato. La información que tenemos, prácticamente Guardia Nacional, División Caminos, fueron los que llegaron como primeros respondientes. Posteriormente nos damos cuenta que se trataba del director de la Policía Estatal y nos dimos a la tarea de ver si acaba de suceder el hecho. Podemos elucubrar muchas cosas, esperemos que vaya avanzando la investigación para ver qué situación es la que guardan. ¿Se sabe los atacantes? ¿Fue un convoy? No, es muy difícil. Lo que sí se ve es fueron disparos de diferentes armas y pues habrá que esperar las pruebas periciales. ¿Cuántos cascajos se encontraron? Apenas lo están haciendo el peritaje, todavía no tenemos el número total. Ya se hizo el levantamiento del cuerpo y ahorita van a continuar con los trabajos periciales la Fiscalía General de la Nación. ¿Se habla como secretario? Sí, él había asistido a ver a su familia, se iba incorporando a sus labores.